Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 8 de mayo, miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 17, versículos 15 al 16, 22 hasta el capítulo 18, versículo 1. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La escena que acabamos de leer es una escena sumamente importante dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos muestra la predicación del Evangelio que hace Pablo en Atenas. Atenas es importantísimo, ¿por qué? Porque Atenas es el centro de la cultura, es el centro de la religión. Estamos en las épocas donde el imperio romano es el gran imperio, aquel que domina toda la tierra conocida, el imperio más grande en ese momento. Pero resulta que los romanos han sacado su cultura, su religión, a partir del dominio que tomaron sobre los griegos. Los romanos lo que hacen es justamente tomar eso para ellos. Y por eso la lengua
más importante en ese momento dentro del mundo culto, dentro del mundo educado, era el griego. Si uno quería escribir algo importante en ese momento de la historia, tenía que escribirlo en griego. Por eso es que el Nuevo Testamento, los Evangelios, han sido escritos originalmente en griego, porque era la lengua culta, la lengua además en la cual se podía llegar a mayor cantidad de gente. Después esa lengua va a ser tomada por el latín. Y entonces tenemos una escena importantísima. Pablo por primera vez en Atenas. ¿Qué nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que los cristianos que ayudan a Pablo a escapar de Berea lo llevan a Atenas. Pide que le lleven a Silas y a Timoteo, pero mientras está esperando, Pablo siente la indignación apoderarse de él. ¿Por qué esta indignación? Porque contempla en Atenas una ciudad llena de ídolos. Estamos diciendo que los griegos son los que tienen efectivamente ese dominio cultural, ese dominio religioso. ¿Y cuál es el modo de pensar de los griegos? Tienen una religión basada en muchos dioses que además necesitan de los seres humanos, necesitan de ser adorados por los seres humanos para obtener de ellos su poder, su fuerza. Y por tanto, si los seres humanos no adoran a los dioses se vengan contra los seres humanos. Es una religión bastante particular y que la conocemos en parte porque las leyendas de los dioses y la lucha de los hombres y de los semidioses y de aquellos dioses que se hacen presente en medio de los hombres en diferentes luchas y en diferentes ocasiones es bastante conocido. Bueno, los griegos, ¿qué tienen? Tienen esta religiosidad y para asegurarse de que no haya ningún dios que se violente contra ellos, que les coja malas porque no le han brindado los sacrificios, porque no le han brindado la adoración respectiva, incluso tienen una estatua hecha al dios desconocido. Esto ya entra dentro de la terminología de la superstición. ¿Por qué? Porque no es una adoración verdadera, sino ese por si acaso. Es como cuando tú escuchas a una persona decir, no, yo no creo en las supersticiones, pero por si acaso, yo toco madera. Bueno, eres un supersticioso. Por supuesto que eres un supersticioso. No, yo no creo en la superstición, pero yo pongo mi ramito de no sé qué para protegerme contra los espíritus chocarreros y quién sabe qué cosa. Eres supersticioso. Tienes un corazón supersticioso. Bueno, el corazón de los griegos es sumamente supersticioso y tienen efectivamente esta estatua al dios desconocido. Por si acaso necesiten tenerlo. Entonces, Pablo, en esta indignación de ver a todo este pueblo que adora a tantos ídolos, decide ir al Areópago y ponerse a hablar. ¿Qué es el Areópago? El lugar donde se reunían los griegos para discutir, para hablar, para filosofar, para escuchar a aquellas personas que querían decir algo. Por tanto, era completamente normal dirigirse al Areópago y comenzar a dar un discurso. El que quería lo escuchaba, le hacían preguntas o si no, no lo escuchaban. ¿Cuál es el discurso que da Pablo? Por lo que veo, atenienses, ustedes son en extremo religiosos. ¿Por qué? Porque me he encontrado incluso con el altar al Dios desconocido. Bueno, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a hablarles de él. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él. Este es el inicio de la predicación. Fíjate cómo va a diferenciarse la idea de Dios que tienen los griegos de la idea judía, en primer lugar,
de ese único Dios y que lógicamente es la idea cristiana. ¿Por qué? Porque no es el Dios que yo he creado, el Dios que yo me he imaginado, sino que es el Dios que ha creado todas las cosas de la nada, es decir, ese Dios trascendente al mundo. Él ha hecho todo y todo cuanto hay en Él, siendo entonces que es el Señor del cielo y de la tierra, y por tanto no habita en templos hechos por hombres, no es servido por la mano de los hombres. No son ustedes los que le rinden un servicio a Dios adorándolo a Él. No, es Él el que los sirve a ustedes. Es Él el quien les da la vida, el aliento y cuánto tienen. Esta es la idea fundamental de Dios. Es decir, que es una idea completamente distinta a la de los dioses que tienen los griegos. De un solo hombre ha sacado todo el género humano y asimismo de un solo hombre también nos ha hecho participar de la salvación. No va a ser entonces un Dios hecho de acuerdo a una imagen de oro, plata o mármol, ni labrada artísticamente según su imaginación. Pero Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia. Fíjate cómo las palabras de Pablo apuntan a la transmisión esencial del Evangelio, a lo que llamamos el querigma, es decir, el anuncio fundamental de la salvación. El Dios que ha creado todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero, ¿qué quiere? Ha querido siempre nuestra salvación. Y eso es lo que nos viene a ofrecer. Si yo pretendo predicar el Evangelio, si yo pretendo predicar al único Dios vivo y verdadero y no predico la salvación, entonces no estaré predicando absolutamente nada. ¿Cuándo se produce el quiebre? Cuando Pablo comienza a hablar de Jesucristo y de cómo Dios lo resucitó de entre los muertos. Y esto es un punto de quiebre para los griegos, que le dicen en ese momento cualquier cosa burlándose de él, y otros le dicen, no, de esto te oiremos hablar otro día. ¿Por qué? Porque les parece una locura, les parece simplemente una insensatez ponerse a hablar de la resurrección. ¿Y esto qué nos muestra? Nos muestra la dificultad de siempre. Predicar el Evangelio no es sencillo. Nos debe dejar dos ideas clarísimas. La primera, estamos oyendo la descripción de Dios en contraposición con los ídolos. Oye, cuando recibimos acusaciones, ¡ay, que los católicos son idólatras! Hermano mío, no podemos ser idólatras. ¿Por qué? Porque toda nuestra fe está constituida justamente en el rechazo a los ídolos. Y segunda cosa, darse cuenta de la dificultad que siempre tendrá predicar el Evangelio. El Evangelio para muchos siempre parecerá una locura. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Recordemos que estamos ya en ese camino final de este tiempo de Pascua. Estamos a punto de celebrar la ascensión del Señor a los cielos. Recuerda que esa ascensión ocurre 40 días después de su resurrección. Eso significa el día de mañana, el día jueves.
El día jueves se cumplen esos 40 días. En la mayoría de países celebraremos la Ascensión el día domingo. Y después de celebrar la Ascensión, el siguiente domingo estaremos celebrando Pentecostés, esa llegada del Espíritu Santo sobre Santa María y los apóstoles. Y entonces, dentro de ese discurso sobre el Espíritu Santo que Jesús le promete a sus discípulos, ¿qué leemos? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que les ha dado la base de todo lo que necesitan para la salvación, pero que aún hay cosas que no se las puede explicar. ¿Por qué? Porque en primer lugar no las van a entender porque no ha sucedido ni su muerte, ni su resurrección, ni su ascensión al cielo. Solo delante de estos tres hechos van a poder comprender. Y por eso después de la ascensión vendrá efectivamente ese día de Pentecostés, ese día en el cual los discípulos recibirán ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder comprender. ¿Qué hemos visto al inicio del tiempo de Pascua? Cómo continuamente en los evangelios se nos decía, los discípulos no habían comprendido. Los discípulos no habían comprendido. Bueno, ¿no habían comprendido qué? No habían comprendido la pasión del Señor. Y por eso vimos a esos discípulos de Emaús irse amargados, porque no comprendieron. Y no comprendían lo que significaba cuando el Señor les decía aquello de resucitar de entre los muertos. Bueno, en nuestra vida puede ocurrir algo muy semejante. Y de hecho tiene que ocurrir. La comprensión de nuestra fe la vamos aumentando en la medida que vamos acercándonos al Señor y que vamos procurando ese conocimiento. Qué bello es escuchar cuando las personas dicen, Padre, estoy comprendiendo las Escrituras, Padre, estoy entendiendo más. No había comprendido antes. Claro, porque es un proceso que tenemos que realizar. Ninguno nace comprendiendo las Escrituras. Es un proceso. Y en ese proceso, ¿qué es lo que tenemos que poner? La acción del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante clamar esa acción del Espíritu Santo. Cuando venga ese Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Por qué? Porque no hablará por su cuenta, no hablará lo que le dé la gana, sino que dirá lo que haya oído. ¿A quién? Al Padre y al Hijo. Y les anunciará las cosas que van a suceder. Fíjate qué importante es recapacitar en estos días sobre que el Espíritu Santo se lo relaciona con la verdad. Y no solo la verdad, sino la verdad plena. Qué bonito es en esa preparación de mi corazón para celebrar la ascensión del Señor, para celebrar Pentecostés, poner el deseo de verdad en mi corazón, poner el deseo de verdad en mi corazón y nunca dejarnos convencer por la necesidad de la mentira, del engaño, de la falsedad. Vivimos en un mundo repleto de engaño, repleto de falsedades, repleto de mentiras. Bueno, ¿cómo hago yo para no ser parte del mundo? Uniéndome al Espíritu Santo, acercándome al Espíritu Santo. Y entonces, qué bonito es cuando yo me decido a no permitir que en mi vida gobierne la falsedad, el engaño y la mentira. ¿A qué me refiero? Algo muy sencillo. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar a personas justificándose diciendo que no es que yo dije una mentira piadosa? No existe piedad en la falsedad, no existe piedad en la mentira. Solo podemos vivir la misericordia de Dios en la verdad. La misericordia de Dios la vivimos en la acción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Ahí donde yo dejo que la mentira, el engaño, la falsedad reinen,
no permito al Espíritu Santo actuar. Tengo que renunciar a todo tipo de mentiras y tengo que sacarme de la cabeza esa idea de que no, es que yo miento, pero para hacer el bien nunca mentimos. Para hacer el bien nunca pecamos. Dejar que viva el Espíritu en mí significa dar un compromiso, hacer un compromiso verdadero con la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los protege en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.